Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos a la carta de primero de Timoteo. ¿Saben? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres de corrupto entendimiento y privados de la verdad, que toman, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, amén. Dice la palabra de Dios. Nos está diciendo que nos enseña el apóstol Pablo. Dice que algunos, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que la palabra, el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuyo principal es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces siempre debemos seguir ¿qué? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces si alguien nos trae otra doctrina que no es la de nuestro Señor Jesucristo, dice que no, dice el apóstol Juan, dice que no le digamos que no recibamos en casa ni le digamos bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. El apóstol Pablo también en 1 Timoteo 4:16 también habló, nos enseña, dice que es que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces para el apóstol Pablo es muy importante que nosotros debemos que llevar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, esa doctrina que hoy en día enseñan de que la salvación se pierde, eso es totalmente una herejía. Amén. Eso prácticamente lo enseñan las personas que, que están hoy en día predicando lo que es la prosperidad. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina que nos están enseñando. Amén. Dice, entonces si alguno enseña cosa, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Amén. Entonces, mire, entonces la doctrina que nosotros tenemos que mirar, que sea una doctrina que de la piedad. Amén. Que sea una doctrina de piedad, que nos enseñe en piedad, justicia, amor, paz, paciencia, mansedumbre. Nosotros tenemos que ir a una iglesia donde se predique que santidad. Y donde nos prediquen que nosotros debemos que andar, que debemos tener que los frutos del Espíritu Santo. Amén. Que nos enseñen a través los frutos del Espíritu Santo. Que son el amor, la mansedumbre, la templanza. Amén. Todos estos puntos que son esenciales para nuestra salvación. Amén. Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, mira, a través de la palabra todos podemos mirar siempre que el apóstol Pablo por eso dice que para mí no me es, dice que para mí, que para él no es problema, como que dice, escribiros siempre las mismas cosas. ¿Amén? Porque el apóstol Pablo siempre, a través de sus cartas, podemos ver que siempre está diciendo las mismas cosas. Por eso podemos ver que todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, que son originales, porque todas en sí coinciden. No, por eso lo colocaron en el canon, porque se ve la veracidad de las cartas, porque todas coinciden. ¿Amén? Entonces tenemos que mirar que nos enseñen esta doctrina. ¿Amén? La doctrina de la piedad, del amor, ¿amén? De que tenemos que vivir una vida en santidad. Esa es la conclusión. Versículo 6, versículo 4 dice, están envanecidos. Amén. Dice la palabra de Dios que si no nos enseñan eso,
En el versículo 4 dice que están envanecidos, nada saben, y deliran acerca de cuestiones y contiendas y palabras. Amén. Entonces, mire, si una persona no te enseña conforme a esto, no sabe nada, hermano. Podemos ver el caso de Armando Alducín. Es una persona que tiene mucho intelecto, es decir, sabe todas las palabras en hebreo, arameo, griego, todo, porque estudia mucho. ¿Amén? Y todos dicen, no, el teólogo Armando Alducín sabe demasiado. Pero cuando esta persona dice que la salvación no se pierde, ahí podemos ver que es una persona que totalmente no sabe nada. Todos los pastores que predican que la salvación no se pierde, la verdad no saben nada. Amén. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, dice que están envanecidos y que nada saben. Amén. Que solo deliran acerca de cuestiones. Amén. Entonces tenemos claro de que la salvación se pierde. ¿Amén? Esa es la doctrina que deben enseñarnos. Santidad y que la salvación se pierde. Versículo 5. Dice, disputas necias de hombres de corrupto entendimientos y privados de la verdad. Que toman como piedad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire, todas estas personas que ustedes ven que toman la palabra de Dios para ganar dinero, para lucrarse, la palabra de Dios no es clara. El apóstol Pablo dice que apártate de los tales. ¿Amén? Y cuando si el apóstol Pablo nos está diciendo que nos apartemos de estas personas que solo toman la piedad, toman la palabra de Dios para obtener ganancias, la palabra de Dios dice, es clara. El apóstol Pablo dice que apártate de los tales. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice la palabra de Dios, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y trompiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire, aquí vuelve el apóstol Pablo, dice que estas personas que causan división y trompiezo a la doctrina de Cristo, el apóstol Pablo vuelve y dice en Romanos 16, apártate de los tales. Romanos 16, Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Sigamos en el versículo 18, dice, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, más claro no puede haber. Porque estos tales hombres, dice, porque estas tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Mire, todas estas personas que te predican prosperidad por aquí, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a dar, que solo te predican de prosperidad, estas personas únicamente lo que hacen es servir a ellos a sus propios vientres. Amén. Y no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres. Amén. En otras versiones dice que, en otra versión, la de 1602, dice que con suaves palabras engañan los corazones de los simples. Que con bendición engañan los corazones de los simples. ¿Amén? Porque eso es lo que predican, bendición por aquí, bendición por allá, pero no te enseñan que hay que prepararse, que hay que ir a una vida en santidad. Porque si tú te mueres y no vives en santidad, vas a perder la salvación. Amén. Y si Cristo viene por su iglesia y no estás viviendo en santidad, aquí te vas a quedar. No te puedes ir en el rapto de la iglesia. Amén. Entonces, mire, el apóstol Pablo aquí está hablando en contra de ¿qué? De estos apóstatas. Amén. Porque ellos están apostatando de la fe, están en contra de la fe. ¿A contra de qué? De la iglesia apostólica. Amén. De la iglesia que creó nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia ¿qué? De los 12 apóstoles. Amén. Entonces, sigamos, dice el apóstol, dice que se aparten ¿qué? Que aparten de los tales, de esas personas que toman como ganancia la fe. Amén. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Amén? Entonces, miren, la gente, los pastores, los que dicen ser pastores, ¿no? Vienen, hermano, buscan plata, cómo volverse ricos, pero no saben qué, que nada han traído a este mundo y el día que se muere igualmente, ¿qué? Nada se van a llevar.
Vamos al capítulo, sigámoslo ahí, capítulo 6, vamos al versículo, 1 Timoteo capítulo 6, capítulo 6, versículo 10, dice, versículo 6, porque tales, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Mire, a estas personas le está pasando hoy en día esto, ¿no? El apóstol Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ellos por el amor al dinero han cambiado ¿qué? El mensaje de Dios. Ya dicen que la salvación no se pierde. ¿Ah? Entonces, mire, sabemos que el mensaje de la palabra de Dios total es que la santidad, que la persona debe vivir una vida que en santidad. Amén. Ese es el mensaje principal. Entonces, estas personas dice que raíz de los males, de todos los males es el amor al dinero. Entonces, por el dinero han cambiado el mensaje. Por vivir unas vidas ostentosas ellos, por ellos satisfacer, como dice la palabra de Dios acá, sus vientres, por vivir una vida bien, aunque nos están que engañándonos con ese mensaje de la prosperidad. Pero el apóstol Pablo dice que apártate de los tales. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Apartarnos de todas estas iglesias que nos están engañando. Amén. Vamos, 1 Timoteo, digamos, 1 Timoteo, capítulo 6. Entonces le vamos a dar el versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas. Mire, huyamos de todo de este evangelio de la prosperidad, de todo este evangelio mediocre que nos enseñan. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, mire, nosotros debemos que seguir ¿qué? Debemos ir a una iglesia donde nos enseñen todas estas cosas. Nos enseñen ¿qué? Nos enseñen la justicia, que debemos ser justos, porque la palabra de Dios dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes ¿qué? Entrar al reino de Dios. Dice, y también dice, sigue la justicia, la piedad, hay que ser piadosos con las personas que necesitan, hay que ayudarlos. Amén. Si vemos a alguien pasando hambre, hay que ayudarlos. La fe, tenemos que tener ¿qué? Fe en nuestro Señor Jesucristo. Otro punto donde nos enseñen ¿qué? Amor. Amén. Porque dice que el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. ¿Amén? Entonces nosotros debemos tener ¿qué? Mucho amor con las personas que necesitan algo, ayudarlas. También donde nos enseñen ¿qué? La paciencia. Amén. Que debemos ser ¿qué? Pacientes nosotros. Pacientes unos con otros. Amén. Debemos tener paciencia, no debemos estar a todos alterados. Donde enseñe que dice otro punto, dice la mansedumbre. ¿Amén? Que tenemos que ser ¿qué? Personas mansas. Entonces, miren, debemos ir a una iglesia donde enseñen todas estas cosas. Lo que dice primero de Timoteo 6:11. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.